¿Cómo le va, ministra? ¿Cómo bien? estás? Muy bien. Gracias, Silvina, por estar. No, gracias por la invitación. El área sensible, más sensible de todos es de seguridad. Sí, claro. Por ahí dicen, la que marca el termómetro de todas las paritarias es educación. Pero creo que después del informe que realizaron vos y todo tu equipo, digamos, de este mega ministerio, generaron distintas alertas. Muchísimo dinero, digamos, se debe a proveedores, a contratistas, e inclusive, digamos, internamente en la cuestión operativa. Sí, lamentablemente hoy la provincia de Santa Fe exhibe una deuda altísima. Yo lo que hicimos con nuestro equipo fue rendir cuentas a la población de la provincia de la deuda con la que nos encontramos en este ministerio, porque básicamente mientras tanto hay un conjunto de obras que hace un tiempo están paralizadas y que tienen que ver precisamente con la falta de pago. Entendíamos que teníamos que mostrar este estado de situación y de ninguna manera tiene que ver con ninguna chicana política, porque seguramente a este estado de situación se llegaron por un conjunto de motivos, algunos a mi modo de ver por responsabilidad de la gestión anterior, pero también con una realidad económica que fue difícil. Entonces, a nosotros nos hubiera gustado que nuestra primera conferencia de prensa sea anunciando todo lo que queremos hacer. Pero lamentablemente todo eso que queremos hacer hoy se ve muy limitado porque debemos pagar lo que no se pagó. Y en esto tenemos que ser muy claros. Cuando un gobierno asume deudas, no lo asume el gobernador de turno, lo asumen los santafesinos y las santafesinas, porque el gobernador de turno lo que hace es tomar una decisión. Así que los santafesinos y las santafesinas hoy van a ver demoradas sus respuestas porque tenemos que cumplir con las obligaciones que nos dejaron. Creo que también en un momento económico difícil, como te dije recién, pero en algún punto creo que hago un cierto reproche porque hay cosas que no se pagan desde el mes de mayo. Y me parece que... ¿Desde el mes de mayo? Desde el mes de mayo. O sea, pasaron 8 meses. Otras en junio, otras en julio se dejaron de pagar y creo que esto no nos hace mal a las personas que estamos en los lugares. Esto le hace mal a la población en general y a aquellas cosas que hoy también son un conflicto. La deuda más importante es para darle una corporación, la Cámara de la Construcción. O sea, sí, con claro, los constructores. sí, con los constructores. ¿La parte vial exclusivamente? No, mira, tenés la deuda de cercana a 100 millones de dólares, su mayor composición la tiene lo que le debe la empresa de energía a Camesa, que si bien algún funcionario de la gestión anterior intentó desmentir, la propia Camesa nos dio la razón en los números que estábamos exhibiendo. Porque estos números son de la contabilidad pública, no los inventamos nosotros. Por eso cuando yo empecé mi conferencia de prensa, dije que le agradecía a los trabajadores y las trabajadoras del Estado, porque son ellos los que hacen el trabajo de elaboración, de registro, de todos estos números. Entonces, bueno, la más importante es la de Camesa y en el resto, esa deuda de 3.094 millones, que es una cifra provisoria, porque hay cosas que no se pudieron registrar porque se hicieron contrataciones sin presupuesto, así que la tenemos que registrar ahora. La mayor parte sí la tiene Vialidad, de los 3.094 millones hay 1.030 de Vialidad. Hay una parte importante de los acueductos, porque si bien los acueductos son financiados con fondos árabes, una parte lo aporta la provincia y la provincia lo tiene que aportar para que vuelvan a venir los fondos para lo que falta. Y bueno, después distintas obras públicas y hay un tramo de vivienda y urbanismo. ¿Cómo se hace para empezar a movilizar el Estado teniendo en cuenta, digamos, que este estado de situación, digamos, ¿no? Valga la redundancia, porque hay una cuestión, digamos, que es fundamental. La EPE siempre en el verano ha sido noticia, digamos, por apagones, sí, cortes, digamos, programados, algunos apagones que han sido históricos. Digo, la EPE es el primer paso que dieron con una intervención. ¿Por qué lo de la intervención de la EPE y a dónde apuntan con esa intervención de la EPE, digamos? Mira, en ese caso tuvo que ver con varios motivos. Uno, tener claridad de ideas de dónde estábamos parados en la situación económica financiera de la EPE, porque sabíamos de estos atrasos en el pago de aquello que debería estar, lo que debería estar al día, que es el pago
de la energía, porque la provincia de Santa Fe, no sé si todos lo saben, no produce energía a escala, tiene pequeñas producciones, pero no la escala que los santafesinos necesitamos. Entonces la tiene que comprar y distribuir, o sea, eso tiene que estar al día, salvo alguna cuestión excepcional, porque fíjate vos que allí pagamos 600 millones de intereses casi, que eso, digamos, asimilándolo a otros gastos, es mucho. Así que primero eso, segundo que hoy estamos en un esquema nacional de grandes decisiones, porque esta necesidad de congelar tarifas que planteó el gobierno nacional, esta necesidad de revisar la prestación de este servicio público, que es un derecho humano, bueno, requiere otras medidas, otra política del Estado, y así fue que se decidió esta intervención. Con un condicionante que creo que hay que decirlo. La ley de la Empresa Provincial de la Energía habilita a que le intervengas por 180 días con una ampliación de 180 días más. Bueno, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, planteó 120 días, para que quede claro que acá no hay que ver ningún fantasma. Simplemente hay que ir a la empresa de energía, que es lo que estamos haciendo, plantear algunos esquemas de austeridad que no tienen que ver con los empleados, tienen que ver con otros gastos, y plantear un tema de regularización administrativa financiera. ¿Había gastos, digamos, que detectaron que le llamó la atención? Mira, hay un componente histórico que tiene que ver con la pérdida de energía, con el robo de energía, que no son los enganchados, entendámonos bien. Tiene que ver con otras cuestiones que van a requerir un proceso de investigación. Todas son nuevas. Por ejemplo, digamos, las que fueron noticia, digamos, hace un semestre atrás, de que había operarios en Rosario. Por ejemplo, pero también aparecieron algunas situaciones en Santa Fe, algunos procedimientos se hicieron, pero hay que focalizar en esta situación porque precisamente cuando una empresa como esta es deficitaria, aparece automáticamente la necesidad de aumentar tarifas, y nosotros tenemos que aprender que las empresas tienen que quedar en el Estado, los servicios públicos tienen que prestarlos el Estado, y tiene que también el Estado administrar estas empresas de un modo eficiente, de manera tal de que no sean siempre los usuarios los que paguen los mayores costos. ¿Durante cuánto tiempo van a estar congeladas las tarifas de acuerdo al programa nacional, pero también a la ecuación que tengan ustedes dentro de la provincia de Santa Fe, por ejemplo? ¿Ya han estudiado eso, digamos? Mira, nosotros hay un conjunto de decisiones que están dependiendo de un debate legislativo que lamentablemente quien fue oficialismo hace menos de un mes y hoy es oposición lo mandó a archivo, que es el debate de la ley de emergencia. A nivel nacional, cuando se sancionó la ley de emergencia y solidaridad, se les dio herramientas al Poder Ejecutivo para que tomara decisiones respecto a ciertos ahorros, a ciertas compras que había que hacer en forma inmediata por el tema de cubrir o de dar respuesta a la gente que tiene hambre. Bueno, lamentablemente en la provincia de Santa Fe no tuvimos esa herramienta y día a día demostramos que hay emergencia. Cuando yo con mi equipo exhibimos la deuda en obra pública que tiene la provincia, estamos en una emergencia porque hoy no la podemos pagar. Y no la podemos pagar porque a su vez tenemos un estado deficitario. Entonces me parece que hay que replantear nuevamente esta ley, el gobernador de la provincia volver a remitir el proyecto, un proyecto a lo mejor con algunas modificaciones, producto de algún debate que se dio lamentablemente no donde había que darlo en el recinto, sino que se dio en los medios de comunicación. Y obviamente cuando uno llevas algo a debate, sabes que del otro lado también pueden aparecer propuestas, modificaciones. Así que sí, para nosotros, digamos que existe, por ejemplo, que a nivel nacional el único diputado socialista votó la emergencia y en este lado, por estos lares, en la provincia de Santa Fe, el socialismo no votó la emergencia. A ver, puede haber, dentro de esa contradicción, puede haber un análisis un poquito más exhaustivo sobre la posición que toma el socialismo de decir, bueno, no le dejamos una deuda imposible porque significan, por los argumentos que he escuchado, el 5% del presupuesto global. Vos sabés que es una mala comparación esa, porque entonces me estás planteando que dejemos de pagar algún espacio de los docentes para pagar la deuda de los contratistas. Ese 95% restante del presupuesto provincial son hospitales, enfermeros, maestros, médicos. Me parece que cuando uno hace comparaciones hay que ser serios al momento de hacerlas.
Pero yo, fíjate vos, aún siendo de un partido diferente a quien gobernó hasta hace poco, reconozco que si tenemos una deuda alta es porque hubo obras en la provincia. Creo que no fue buena la decisión de seguir con un esquema de obras que no se podía pagar. Bueno, discutámoslo. Pero no me digas que eso es un 5% del presupuesto nomás, porque entonces me estás diciendo, bueno, decime del otro 95 que resigno para pagar ese 5. Y todos sabemos que no es tan sencillo de resignar. Allá hay haberes, hay jubilaciones, hay insumos de hospitales, que también hay un gran atraso. Me parece que debatamos bien, podemos no coincidir, pero no confundamos. La figura de la unidad ejecutora, ¿qué visión tenés sobre eso? ¿A qué nivel? Porque, a ver, una de las cuestiones que se revisa constantemente es la forma de control, ¿no? Y que fue uno de los debates sobre la ley de emergencia que el proyecto del Ejecutivo pretendía 5 días, digamos, para que se expida con un dictamen el Tribunal de Cuentas sobre cierta ejecución de partidas. Entonces, digo, la unidad ejecutora, las unidades ejecutoras que se han dado, por ejemplo, dentro del Ministerio de Infraestructura, hay que revisar, por ejemplo, en el caso de acueductos o en el caso, digamos, por ejemplo, de cuando hubo emergencia con la Picasa, Melincué, etcétera, etcétera. Hubo creaciones de unidades ejecutoras y que aceleraron plazos, digamos, sí. y con bajo nivel de control. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre las unidades ejecutoras? El Estado tiene controles preestablecidos. El Tribunal de Cuentas, y te lo dice una fiscal del Tribunal de Cuentas, tiene elementos para controlar. Y si en los procesos habituales de control quedan algunas dudas, hay un esquema de auditorías. Creo que, y hoy ese Tribunal de Cuentas tiene una dependencia funcional del Poder Legislativo. O sea que el Poder Legislativo puede pedirle al Tribunal de Cuentas que establezca procedimientos especiales. Creo que podemos discutir a lo mejor que no sean 5 días, que eso es un plazo corto, bueno, pongamos en debate más días, pero no digamos que no se puede controlar porque sí se puede controlar. Pero con respecto a lo de implementar en esto, digamos que pasó a archivo, sí. Meter mano a alguna unidad ejecutora para mayor celeridad justamente de esto. Mira, hoy no lo está, digamos, todo lo que se planteó, esa figura no es la que está principalmente en debate. Lo que se plantea es emergencia para la compra de alimentos para que los comedores lo tengan, una emergencia para poder generar acuerdos en esta gran deuda que tiene la obra pública, para generar acuerdos con los contratistas de manera tal de que no sigan paradas, porque las obras públicas algunas hace mucho tiempo que están paradas producto de la falta de pago. Me parece que es allí donde está la importancia de esta ley de emergencia. Y el resto detalles podemos discutir, incluso, bueno, cuando vos debatís hay cosas que tenés que ceder. Bueno, para eso está el debate. Lo malo de la legislatura fue que no se dio el debate, que se mandó la ley de archivo. Y con respecto a la creencia que tiene el gobierno nacional con la provincia, en toda esta ronda de reuniones que han tenido en los últimos días con el gobernador y, por ejemplo, con la ministra Bielsa, que es una persona, digamos, muy allegada, o sea, vos sos muy allegada, digamos, a la ministra, tenés relación directa, o sea, yo creo que en esas cuestiones de política juegan a favor, digamos. Claro que sí. Y con el resto de los ministerios, ¿hay posibilidad, algún esbozo de posibilidad de que se pague, digamos, esa deuda de 100.000 millones de pesos, o por lo menos que den un plan de pago con bonos como se propuso en algún momento, obras públicas? Mira, yo creo que para informar bien a la gente, esto hay que dividirlo en 2 partes. En primer lugar, que el primer reclamo de la deuda se hizo a partir de una negativa de Jorge Obey de firmar una prórroga de un pacto fiscal. Y eso dio lugar al reclamo en la Corte. El fallo favorable que se generó en diciembre del 2015 le permitió al gobierno de Miguel Lifchi recuperar aquel 15% que se le detraía a la provincia de la Nación. Con lo cual, desde aquel momento, hay un recurso adicional que la provincia hacía añares que no contaba. Esto por un lado. A partir de ese momento, claro, hubo una creencia desde ese momento para atrás donde había que recuperar aquel 15%, una deuda con una cifra similar a la que vos planteás. Cada vez
el gobernador Miguel Lifchi o el resto de los gobernadores socialistas nos convocaron para acompañarlos en el reclamo, nosotros dijimos presente, porque en realidad fue un reclamo, como te digo, se generó hace mucho tiempo. Inclusive la presentación en la Corte estaba Obeid, estaba Reutemann, estaba Wiener. Así que no vamos a cambiar de idea en ese sentido, no vamos a dejar de reclamar. Ahora, bien, en un gobierno que recién empieza, y con ese fallo, en un momento de emergencia, yo no tengo muchas esperanzas que eso se resuelva en el corto plazo. Eso no quiere decir que no vamos a dejar de reclamar, pero nosotros hoy no podemos hacer previsiones con ese dinero porque es incierto el momento en que lo vamos a cobrar. Vuelvo a repetirlo, vamos a seguir reclamando, vamos a seguir el juicio en la Corte. Tengo entendido que en este momento el gobierno nacional, en su composición anterior, rechazó un cálculo sobre esa deuda. Bueno, esto va a requerir una nueva intervención de la provincia, pero de ninguna manera se va a dejar de reclamar ese dinero. Pero lo has hablado con el gobernador de la idea, por ejemplo, de que parte de la deuda que tiene la nación con provincia se pague con obras públicas. Mira, en su momento, cuando existió esa propuesta, nosotros no lo vimos con buenos ojos porque es muy difícil asimilar el valor de una deuda, del valor de una obra con la deuda que tenés. Pero bueno, llegado el caso, si hay una propuesta concreta de pago hay que evaluarla y ponerla a consideración del resto de las fuerzas políticas. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este mega ministerio? Pues ya tocamos el tema más sensible que es la EPE, la deuda en obra pública. Pero, ¿algo que te haya llamado la atención? No, me llamó la atención el bajo nivel de respuesta en lo que tiene que ver con políticas de vivienda y hábitat. Hábitat, para decirlo correctamente. ¿Lo hablaste con Bielsa eso? Sí, ella está totalmente de acuerdo y es más, me parece que la decisión de Alberto Fernández de hacer un ministerio exclusivo para el hábitat tiene que ver con ese reconocimiento, ¿no? De una gran demanda. ¿Hubo poca cantidad de módulos habitacionales? Sí, a lo que refiere, digamos, si lo comparás con la demanda de la provincia, muy poco. Hoy todo esto tiene un tema que requiere de un análisis particular, que es el tema de la tierra, del valor de la tierra. Los otros días hablábamos con María Eugenia que en su momento el plan Procrear fue un muy buen plan. Un muy buen plan porque además tenía extractos en función a la capacidad de devolución que tenía cada uno de los quienes tomaban ese préstamo. ¿Y qué pasó en aquel momento? En aquel momento la demanda de tierra generó una suba del valor que para algunas personas era muy difícil, algunas familias muy difícil de pagar. Bueno, seguramente estas y otras cosas llevarán a modificar el plan. Pero fíjate vos que después fue reemplazado por los créditos UBA y bueno, ya todos sabemos lo que pasó. La última... Perdón, sí. No, y eso, digamos, fue una política, digamos, destinada a un sector trabajador de clase media y no hubo una política a escala para sectores vulnerables. Así que eso claro que es una deficiencia. ¿Cuándo pensás que puede empezar a hablarse justamente de el norte de este gobierno en materia de obra pública, de infraestructura? O sea, ¿cuándo vas a empezar con las buenas noticias? Las buenas noticias. Como se dice. Mira, nosotros el lunes rendimos cuenta del estado de situación y el martes estábamos en Buenos Aires reuniéndonos con el ministro de Infraestructura Nacional, con Cato Podis, con María Eugenia Bielsa. Por su parte, Omar Perotti tuvo reuniones con otros ministros y me parece que, digamos, ya empezamos. No, pero digo, el nivel de expectativas que tienen ustedes que se puede reactivar un poco esto. Digo, en el contexto global, ¿no? Porque hay un contexto de, expectativa o incertidumbre. Mira, hoy a nivel nacional y también a nivel provincial hay como un plazo de 6 meses con ciertas medidas que pongan freno a algunas cosas. Bueno, precios cuidados, congelamiento de sueldos de personal de gabinete, algunos son más gestos que medidos, congelamiento de tarifas. Y me parece que este es el tiempo en el cual hay que poner la casa en orden y empezar, por un lado, hay que hacer las dos cosas, poner la casa en orden y empezar con algunas respuestas concretas. Para nosotros poner la casa en orden es decir, bueno, a ver, ¿cómo pagamos esto para que la obra pública no se pare más? Y con cosas concretas, bueno, ya venimos con algunos lineamientos del Gobierno Nacional, donde brevemente va a haber un plan que va a definir obras de infraestructura
de baja envergadura, pero con mucha captación de mano de obra, para reactivar la economía, para generar empleo, y esto apenas el gobierno nacional lo ponga en marcha, nosotros vamos a estar allí gestionándolo. Silvina, ha sido un gusto. Muchas gracias. El gusto Buen para año, mí. Muchas gracias igualmente.